¡Hey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Ignacio Lumán, Mr. Dingo, Imocta, Nitson RT, Juanma y Ulises. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo, Naruto exploró las posibilidades de sus transformaciones, logrando con esta mejorar sus sentidos y adaptarse a distintas situaciones de batalla. Y bueno, también me llamó la atención la regla que impuso Chousa, prohibiéndole a Naruto pelear como un animal y exigiéndole que pelee como un shinobi. Creo que tiene toda la razón en exigirle eso, ya que los ataques frontales no funcionan en el mundo ninja. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Bakugan, quien es el autor original, link a su página de fanficción en la descripción. Interludio 1. El chef y el mono. Fue durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y Konoha acababa de recibir un gran éxito. No fue una pérdida de territorio o mano de obra, aunque estos también habían sufrido, sino de reputación. Y en el mundo ninja, la reputación fácilmente podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Una fuerza de ataque de shinobi de Konoha había invadido la Tierra de la Lluvia, pero había encontrado su espantoso final a manos del legendario ninja Anso de Salamander, dejando solo 3 sobrevivientes, que en adelante serían conocidos como los Sannin, los mejores shinobi de su historia. Generación. Anso fue uno de los shinobi más fuertes de su época, una hazaña verdaderamente impresionante considerando que durante su vida vio muchas otras leyendas vivientes, como el tercer Raikage, que se pensaba que era invencible antes de caer bajo un ataque de 10,000 shinobi enemigos que duró 3 años. Días y 3 noches, permitiendo a sus camaradas escapar a un lugar seguro. O el tercer Tsuchikage, que tenía un Kekkei Tota extremadamente poderoso, el elemento polvo, que había usado para barrer ejércitos enemigos y ciudades por igual, con la facilidad de llevar arena con el viento. Y por supuesto, el mismísimo tercer Hokage de Konoha, el maestro de Jiraiya, el sapo sabio, quien a su vez enseñaría al destello amarillo, Namikaze Minato, el ninja más mortífero de su tiempo. Sarutobi Hiruzen había sido aprendiz de los propios hermanos Senju y elegido sucesor de Hashirama Senju, el shinobi más grande que jamás haya existido, incluso habiendo heredado el título de dios de shinobi de su mentor por su destreza en el combate. Junto con Enma, el rey mono, no había ningún enemigo que pudiera enfrentarse al poderoso Sarutobi en combate personal, sus ataques eran demasiado rápidos para esquivarlos, demasiado poderosos para bloquearlos, su ninjutsu impecable y lo suficientemente destructivo como para no tener igual cuando se trataba de destruir. El enemigo con los elementos mismos de la naturaleza misma. Pero aún tenía más que ofrecer. También fue llamado el profesor, debido a su conocimiento práctico de casi todas las disciplinas ninja, más de algunas de las cuales la mayoría de los ninjas nunca habían oído hablar y, a veces, más extensas que las de aquellos que se proclamaban expertos en sus campos. No importa qué táctica haya usado, Hiruzen Sarutobi ya tendría una contraestrategia en su lugar. No importa qué jutsu especial hayas heredado o inventado, lo más probable es que Hiruzen Sarutobi supiera más sobre sus misterios y complejidades que tú. No, a pesar de que la mera vista de él y su bastón inquebrantable infundía miedo y derrota en los enemigos de Konoha, era su mente la que era el terror de las otras naciones, porque seguramente entendía su funcionamiento interno y sus secretos ocultos incluso mejor que ellos. Él era después de todo, el profesor. Había sido un título ganado con esfuerzo, y uno del que Hiruzen se enorgullecía, habiendo trabajado casi todas las horas del día para hacerle justicia, estudiando a la luz de las velas y del sol por igual. Entendió la naturaleza que lo rodeaba, entendió a las personas que habitaban ese mundo junto a él, sabía qué hacía que la tierra girara y que sus congéneres funcionaran. Entonces, era una ocasión muy rara en la que Hiruzen se encontraba realmente sorprendido. Pero eso es justo lo que sucedió durante las etapas finales de la guerra. Estaba en una pequeña aldea sin nombre en un país fronterizo muy disputado entre Kumo y Konoha, el siempre exaltado Raikage tomó la pérdida de Konoha a manos de Anso de Salamander como una señal de debilidad.
El hecho de que Konoha hubiera ganado 3 leyendas más en su impresionante lista no había sido suficiente para disuadir al hombre casi indestructible de su curso agresivo. Después de todo, no habían sido probados y sus leyendas, aunque ganadas con sudor y sangre, aún tenían que crecer para igualar su destreza. Desafortunadamente, Hiruzen no pudo convocar a la mayoría de sus guerreros legendarios para enfrentar el desafío que el Raikage había hecho al apoderarse de uno de sus territorios vasallos. Jiraiya todavía estaba en el país de la lluvia, haciendo kami sabe qué. Tsunade le había dado la espalda a ser un shinobi después de la muerte de su amante, otro duro golpe para el poder y la reputación de Konoha. Y Orochimaru había sido cambiado por la guerra que los aquejaba. Por otra parte, no lo eran todos. Minato Namikaze era un prodigio, cierto, pero aún no era lo suficientemente viejo o poderoso para enviarlo al escenario de la guerra. También estaba Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha, pero estaba en una misión que era vital para la supervivencia de Konoha, y no podía prescindir de una disputa fronteriza, sin importar cuán importante pudiera ser esa disputa. Por eso era el mismo Hiruzen, quien estaba parado bajo la lluvia en un campo destrozado, su fiel amiga Enma estaba a su lado. Y frente a ellos, estaba probablemente la vista más extraña que ninguno de ellos había visto jamás. La Tierra de las Flores no tenía una aldea ninja propia, ya que su número era demasiado pequeño para mantener una, lo que los obligaba a contratar shinobi de su aliado Konoha. Sin embargo, eso no significaba que no tuvieran ningún ninja. Fue simplemente el resultado de que todos los clanes principales se agruparon para formar las diversas aldeas shinobi, que los ninjas no afiliados de las tierras menores eran en general más débiles que los de las aldeas principales, simplemente porque no tenían clanes o academia a la que recurrir para fortalecer sus habilidades. Así que definitivamente fue algo extraño ver a un solo shinobi de una tierra menor defenderse contra un grupo de ninjas de no una, sino 2 aldeas principales. Con sus manos desnudas, un hombre solitario se paró frente a una pequeña casa de madera, con la ropa manchada de sangre, mientras estaba rodeado por ninjas que llevaban cintas en la cabeza tanto de Kumo como de Konoha. Las fuerzas enemigas intercambiaron algunas miradas confusas a su extraño equipo improvisado, antes de concentrarse en la amenaza más grande. A los pies del hombre había un pequeño montículo de shinobi muertos, todos ellos con caneos o cofres hundidos. El hombre mismo, que parecía más un civil que un ninja mortal, si no fuera por toda la sangre que lo cubría, estaba de espaldas a la casa, sus ojos revoloteando de un enemigo a otro, sus puños levantados frente a él. Mientras Hiruzen observaba, un shinobi de Kumo lanzó un par de sellos manuales antes de extender ambas manos hacia el hombre solitario, con los brazos extendidos y los dedos enroscados en garras. Hiruzen sabía lo que venía, por supuesto, una vez más haciendo justicia a su título de profesor. Una verdadera tormenta de rayos saldría volando de las yemas de los dedos del shinobi y, aunque en configuraciones más bajas no era letal de inmediato, era extremadamente doloroso y paralizaba al objetivo. Los relámpagos comenzaron a acumularse alrededor de las manos del shinobi de Kumo, mientras que el olor a ozono llenaba el aire. Grieta. Antes de que el hombre solitario shinobi, civil, samurái, se acercara al lado del shinobi enemigo, sus manos brillaron y agarraron los dedos del ninja de Kumo y los rompieron con un rápido chasquido de su muñeca. Fue una de las primeras lecciones enseñadas tanto a shinobis como a samuráis. La debilidad de un ninja siempre serán sus dedos. Sin ellos, solo los ninjas más fuertes aún podrían realizar ninjutsu, y si pudieran, entonces había muy pocas posibilidades de que lograras romperles los dedos en primer lugar. Sin una forma de liberar la energía reprimida, el rayo dentro del cuerpo del shinobi se volvió inestable, antes de desencadenarse en una explosión de luz y sangre. Sin embargo, el guerrero solitario no se detuvo para observar su obra, sino que se movió hacia el siguiente enemigo Shunshin. Kawirami. ¿Es tan rápido? Un ninja de Kumo también. Como muchos otros de su aldea, este shinobi prefería una espada, pero cuando trató de bajarla sobre el hombre con las manos desnudas, golpeó la espada en la parte plana de la hoja con un poderoso golpe de palma mientras torcía su cuerpo. Dejando que se entierre profundamente en la tierra. El ninja era lo suficientemente inteligente y experimentado como para no aferrarse a su arma y, en cambio, saltó hacia atrás, tratando de crear un espacio entre él y su enemigo. Sin embargo, en el aire, la mano del hombre solitario arremetió, agarrando al ninja en el aire por el tobillo, antes de balancearlo. Fuosh. Justo en una gran bola de fuego de uno de los ninjas de Konoha.
Habiéndose protegido de la técnica mortal, el guerrero solitario saltó, dejando atrás la cáscara quemada del shinobi de Kumo, volviendo a su lugar anterior frente a la casa de madera. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron ante eso, incluso mientras dejaba que Enma se transformara en su forma de bastón, sus pensamientos se disparaban a través de su cerebro como un rayo, su mirada analizaba el extraño espectáculo frente a él. Está protegiendo algo. Algo dentro de esa casa significa lo suficiente para él que luchará hasta la muerte para protegerla. Hiruzen se dispuso a saltar, Enma estaba lista mientras daba vueltas a esta nueva información una y otra vez en su cabeza, pensando en la mejor manera de explotarla, antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. Un ninja de Konoha y Kumo estaban volando a través de sellos manuales, pero no habían visto al otro hacerlo. Hiruzen, sin embargo, reconoció ambos conjuntos de sellos manuales, probablemente sabía más sobre el jutsu que sus lanzadores, y en su mente vio el desastre que estaba a punto de ocurrir. ¡No! No lo hagas. Ambos shinobi miraron hacia arriba con sorpresa, pero ambos habían sido veteranos de guerra y habían entrenado sus cuerpos para moverse independientemente de sus mentes. Si tenías que pensar en cómo se supone que matarías a alguien, lo más probable era que él ya te hubiera matado a ti. Entonces, incluso cuando sus ojos se abrieron, cuando vieron el mismo peligro que Hiruzen había visto, una mirada de horror y miedo cruzó sus rasgos, sus manos aún completaron sus técnicas sin cesar, ambas aterrizando en su sello final simultáneamente, llamando a su técnica tanto por automatismo como por advertencia desesperada. Futon, Tachikase, Katon, Enetsu Hikogu. ¡No! Una ráfaga de viento, aullando en el aire con una nitidez casi visible, rasgando el suelo detrás de él con profundos surcos hechos con la facilidad de un kunai caliente cortando mantequilla derretida, se encontró con la columna de llamas que salió disparada del suelo donde apenas momentos antes, el guerrero solitario se había levantado disparado hacia el cielo con tal calor que la lluvia en un diámetro de 1 milla simplemente se evaporó. Y luego las cosas empeoraron. Hiruzen tuvo que protegerse los ojos del intenso calor, solo vio vagamente las formas borrosas de los ninjas de Konoha y Kumo alejarse, mientras que el enemigo desconocido ya se había esfumado cuando el suelo debajo de él estalló en llamas, cambiando a través de los sellos manuales tan rápido como pudo, una expresión aterrorizada en su rostro. Y entonces Hiruzen ya no vio nada, ya que el mundo fue consumido por el fuego y la luz, una explosión sacudió el suelo, mientras que el cielo mismo se incendió. El Hokage de 40 años pudo sentir el calor golpearlo con un peso casi físico, quemándole las cejas y la barba, mientras que las placas de metal en su casco y armadura comenzaron a calentarse a niveles incómodos. Hiruzen trató de ponerse de pie lo más rápido posible. Después de todo, había un shinobi de Kumo cerca, solo notando vagamente que había sido aplastado contra el suelo por la pura intensidad de la explosión. Estaba demasiado ocupado intentando quitarse la armadura sin quemarse los dedos. Mientras miraba hacia el pequeño pueblo en el que había tenido lugar la pelea, una gran tristeza se apoderó de sus hombros. La mayoría de los edificios simplemente ya no estaban allí, solo quedaban esqueletos de estructura ennegrecidos y quemados. Otro pueblo, desaparecido. Otra víctima de esta maldita guerra, pensó malhumorado el Hokage, la destrucción del hogar y el hogar de sus aliados pesaba en su conciencia. Envolviendo a Enma, que todavía estaba en su forma de bastón y brillando con un rojo siniestro, en los pocos trozos de tela que no se rompieron en la batalla, o quemados por el desastroso fallo de las dos técnicas, Hiruzen miró hacia atrás a la aldea, sus ojos grises intentando para perforar el espeso humo y la ceniza que oscurecía todo a la vista. Supongo que nunca sabremos quién era ese ninja, o que pensó que valía la pena proteger tanto que luchó contra dos grupos de shinobi enemigos por su cuenta. Pensó para sí mismo, antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. Una ráfaga de viento sopló el humo persistente, revelando al enemigo desconocido parado frente a la casa de madera, rojo como una langosta, y pareciendo que podría caer muerto en cualquier segundo, mientras detrás de él, el vapor se elevaba en grandes nubes desde la estructura de madera. Estaba la casa, relativamente entera en comparación con el resto del pueblo incendiado. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Hiruzen había saltado al lado del ninja con precisión milimétrica, justo a tiempo para atrapar al enemigo desconocido mientras se hundía de rodillas con un grito ahogado. Tan pronto como el legendario Sarutobi puso sus manos sobre la piel enrojecida del otro ninja, casi retrocedió con un siseo. La piel del hombre estaba caliente al tacto, y en lugar de verse quemado, como esperaba Hiruzen, parecía estar cocinado vivo.
Una mirada rápida a las manos del hombre, una en la pared de su casa, la otra en su propio pecho, así como a los rastros de chakra persistentes que colgaban a su alrededor, le dijo a Hiruzen lo que había sucedido. Usó un jutsu de prisión de agua modificado en la casa, mientras usaba uno similar en sí mismo. Es por eso que está herido de la forma en que está. No fue quemado por el fuego, pero el agua a su alrededor hirvió repentinamente por el calor repentino, cocinándolo por dentro. Sin embargo, probablemente fue la mejor opción entre un montón de opciones desastrosas. Pero aún así, crear una prisión de agua lo suficientemente grande como para cubrir una casa entera, con solo una mano, mientras se hace otra con la otra mano. ¿Quién es este hombre? Tan cerca como estaba, Hiruzen finalmente pudo distinguir más detalles sobre el misterioso ninja. Era joven, rondaba los 20 años, lo que significaba que Hiruzen tenía casi el doble de edad que él. Sus facciones eran fuertes, con ojos hundidos y una mandíbula cuadrada. Hiruzen nunca lo había visto antes en su vida. Sin embargo, antes de que Hiruzen pudiera exigirle una respuesta a su pregunta sobre la identidad del ninja gravemente herido, su pregunta anterior fue respondida de repente, cuando se escuchó un suave gemido dentro de la casa. Era el sonido de un bebé llorando a sus padres. Supongo que ahora sé lo que estaba tratando de proteger. Hiruzen se preguntó, mirando al ninja medio muerto en sus brazos. A medida que los lamentos aumentaron tanto en tono como en volumen, pareció llegar al shinobi casi inconsciente, cuyos ojos se abrieron de golpe ante el sonido. Ayame. A pesar de sus graves heridas, el aparente padre se levantó de un salto y corrió hacia su hijo. Si bien es un mérito de su paternidad, tratar de estresarse en este momento muy probablemente lo mataría, así que antes de que Hiruzen pudiera detenerse, colocó una mano firme sobre el pecho del ninja, empujándolo hacia abajo. Inmediatamente, los ojos del shinobi desconocido se dirigieron a su asaltante percibido, sus manos se cerraron en puños con el repugnante sonido de la piel siendo rasgada, reaccionando como lo haría cualquier ninja al contacto de restricción cuando está debilitado. Interrumpiendo la pelea antes de que pudiera comenzar, Hiruzen habló, su voz suave y tranquilizadora mientras trataba de sujetar al asustado padre. Tranquilízate. No soy tu enemigo. Soy Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de Konoha. Vine aquí para liberar tu aldea de las garras de Kumo, pero me temo que fue destruida cuando dos ninjutsu se combinaron con resultados desastrosos. Tú quedaron atrapados en la explosión. Aunque has logrado salvar tu vida, estás gravemente herido. Por favor, quédate aquí. Recuperaré a Ayame y la llevaré a un lugar seguro. Hiruzen sabía que el ninja no aceptaría la oferta, incluso antes de que la hiciera, pero tenía que hacer que este hombre misterioso hablara y fuera rápido. No tenían el lujo del tiempo. Kumo podría estar en camino con refuerzos, el niño podría estar gravemente herido dentro de la casa y el hombre en sus brazos podría muy bien tener solo unas pocas horas de vida. ¿Por qué debería confiar en ti?, dijo el guerrero desconocido, su tono cauteloso pero no hostil, y tan firme que si no fuera por el hecho de que estaba claramente cocinado vivo, Hiruzen habría pensado que gozaba de perfecta salud. Como dije, soy Hiruzen Sarutobi, Hokage de Konoha. La Tierra de las Flores es un vasallo de la Tierra del Fuego, y como tal, tu aldea también lo es. Estás bajo mi protección, por mi sangre y mi honor. Lo juro. Soy tu aliado aquí. Déjame traer a tu hija, antes de que le ocurra algo malo. Hiruzen dijo, sus últimas palabras acentuadas por un grito desgarrador de miedo y angustia proveniente del interior de la casa. Eso convenció al hombre desconocido probablemente incluso más que las palabras de Hiruzen, porque sus ojos se dirigieron a la casa y luego a su propio cuerpo herido, que claramente no estaba a la altura de la tarea de hacer mucho más que yacer allí, esperando que llegara la muerte. Y reclamar su forma arruinada. Un asentimiento brusco, acompañado por el sonido de más desgarro de piel, antes de que el guerrero con las manos desnudas se concentrara en Hiruzen con una intensidad incómoda. Tráemela, P, por favor. Necesito verla, P, antes de que, dijo vacilante, con el miedo de morir claro en su rostro, pero más por el bien de su hija que por el suyo propio. Hiruzen asintió, antes de registrar rápidamente sus bolsillos, buscando algo para poner debajo de la cabeza del hombre, para aliviar su sufrimiento, que era claramente visible para sus ojos experimentados, sin importar lo bien que el hombre intentara ocultarlo. Aquí. Hiruzen levantó la vista sorprendido al ver un chaleco amarillo que le tapaba la cara, sostenido por una gran mano callosa. Enma, con el humo saliendo de él y con el pelaje quemado en algunos lugares, sin su chaleco, miró hacia otro lado avergonzado. Utilizar esta.
Hiruzen le sonrió a su viejo amigo, mientras doblaba la prenda, que olía fuertemente a humo, y la colocaba debajo de la cabeza del hombre herido, brindándole un poco de consuelo, por pequeño que fuera. Gracias, Enma. Sí, ve a buscar el retoño, ¿quieres? Dijo el rey mono, sonando ligeramente avergonzado. Dando una sonrisa más, Hiruzen entró corriendo en la casa a su máxima velocidad, dejando una ráfaga de viento a su paso mientras corría de habitación en habitación. La preocupación por el niño ocupaba su mente. Había sido un Hokage durante 2 guerras mundiales ahora, y había hecho o tolerado algunas cosas que le revolvían el estómago, que ocasionalmente aún lo mantenían despierto por la noche, pero se negaba a dejar que inocentes murieran bajo su vigilancia. En su corazón, algo que el mismo Hashirama había visto y atesorado, Hiruzen Saruto viera, y siempre sería, un gran blandengue. Finalmente encontró el cuarto de los niños, inmediatamente claro por las paredes brillantes pero relajantes, los juguetes esparcidos por cada centímetro del piso y la cuna claramente hecha a mano en la esquina. Bueno, eso, y los lamentos de repente se hicieron mucho más fuertes. Mirando por encima del borde de la cuna, Hiruzen sonrió al pequeño bebé que lloraba, riéndose entre dientes cuando ella comenzó a gritar aún más fuerte cuando vio su rostro cubierto de hollín. Tranquilo, joven. No pretendo hacerte daño. Vamos a llevarte con tu padre, ¿de acuerdo? Levantándola suavemente, teniendo cuidado de no manchar con el hollín o la suciedad que lo cubría en su inmaculada ropa de bebé amarilla, Hiruzen acomodó a la niña en el hueco de su brazo, antes de regresar al exterior. Cuando salió de la casa, niño en mano, Hiruzen vio que lo que había sobrevivido de su fuerza de ataque de Konoha se había agrupado alrededor de la casa, mientras que Enma estaba sentada junto al padre gravemente quemado, dándole sorbos para beber de un frasco de agua. Había abierto. En la distancia, Hiruzen pudo ver las formas de la fuerza de Kumo retirándose a la seguridad de sus propias fronteras, sintiendo una oscura sensación de reivindicación cuando notó que su número de sobrevivientes era significativamente menor que el de ellos. No fueron llamados la Tierra del Fuego por nada, después de todo. Mientras que Suna tenía una mayor afinidad por el viento, Kumo por los rayos, Iwa por la piedra y Kiri por el agua, Konoha tenía una gran afinidad por el fuego. Como tal, la mayoría de sus fuerzas habían logrado lidiar un poco mejor con la repentina tormenta de fuego que el shinobi de Kumo. Por otra parte, como se demostró una vez más hoy, ligeramente en el mundo ninja bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Hiruzen se inclinó para que padre e hija pudieran reunirse, no se perdió las miradas de comprensión que aparecieron en los rostros de su fuerza cuando vieron la razón por la que su enemigo había luchado con tanta pasión como él. Un cálido sentimiento de orgullo creció dentro de su pecho cuando incluso vio un par de miradas de simpatía por el hombre, a pesar de que había matado a algunos de ellos durante la pelea. ¿Y la madre? Hiruzen preguntó suavemente mientras le devolvía a Ayame a su padre, aunque ya esperaba la respuesta. Hubo una breve punzada de tristeza, antes de que su rostro se suavizara, sacudiendo la cabeza mientras cerraba los ojos por el dolor, tanto emocional como físico. No. Ninguna madre. Ah, ya veo. Hiruzen se enderezó, tratando de ocultar una sonrisa a la familia reunida, pero finalmente no pudo hacerlo cuando los ojos de la pequeña Ayame se iluminaron al ver a Enma, sus pequeñas manos se agitaban mientras una sonrisa desdentada aparecía en su rostro. Gatito. Sí, no, esa fue una batalla perdida desde el principio, señor. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó uno de sus shinobi, sacándolo de sus pensamientos y borrando la sonrisa de su rostro. La expresión de Hiruzen se endureció mientras miraba en la dirección a donde había huido el shinobi de Kumo, con las manos cerradas en puños. No hay forma de que no haya escuchado o visto esa explosión. Estará aquí en unos minutos como máximo. Tenemos que movernos. Si bien le negamos a Kumo un punto de apoyo en las tierras de las flores, la destrucción de este pueblo sigue siendo un problema. Victoria para ellos, otro pecado en su larga lista de crímenes durante esta guerra. Tómenlo en serio, hombres, miren a su alrededor, a la destrucción de nuestro pueblo a manos de nuestros enemigos, y utilícenlo como combustible para su voluntad de fuego aún mayor. Alturas. Una breve y tenue ovación se elevó por su pequeño discurso, aunque dejó un mal sabor de boca en Hiruzen. Si bien calumniar no era algo que le gustara hacer, esto era una guerra, y mostrar a tu enemigo de la peor manera posible era simplemente parte del curso. ¿Y lo desconocido, señor? Ante la pregunta, Hiruzen volvió a mirar al ninja anónimo, que acunaba a su hija contra su pecho, con los ojos cerrados por el agotamiento.
Mirando a la hija del hombre, que estaba jugando con un pequeño parche de piel dorada en el dorso de la mano de Enma, Hiruzen se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Regresa con nosotros. Llame con anticipación, informe a la base que estamos en ruta, múltiples heridos, uno grave. Que estén listos para nosotros. Quiero salvar la vida de este hombre, ¿entendido? Ai, Okage-sama. Todos, muévanse. Sin decir una palabra, Enma tomó al ninja ahora inconsciente en su brazo, mientras que Ayame se colocó sobre sus anchos hombros, donde agarró dos pequeños puños llenos de cabello amarillo dorado en la cabeza del rey mono. Mientras pasaba junto a Hiruzen, el gran simio miró a su invocador por el rabillo del ojo, con el rostro de piedra. Ni una palabra, Hiruzen, ni una palabra. Con una sonrisa mal disimulada, Hiruzen colocó sus manos detrás de su espalda mientras seguía el paso de su viejo amigo. ¿No soñaría con eso, oh, gran Upa Kingsan? ¿Por qué eres pequeño? Hiruzen retiró la pesada puerta del hospital de campaña, sus ojos se concentraron en su único paciente, que estaba sentado despierto en su cama, mientras que en la cama de al lado, su pequeña hija jugaba con un gran mono de peluche. Hiruzen no sabía quién entre sus tropas le había regalado el juguete a la niña, Ayame, cargada sobre los hombros de Enma, había sido un éxito inmediato entre sus fuerzas, todos ellos arrullaban a la niña cada vez que tenían la oportunidad. Pero si alguna vez lo averiguaba, entonces les compraría la mejor botella de sake que pudiera encontrar. La cara de Enma cuando vio a la niña morder sin dientes la cabeza del mono de peluche no tenía precio. Sin embargo, su buen humor se evaporó cuando miró al padre de Ayame. Nadie sabía su nombre, y con la destrucción de su pueblo, no había registros para verificar. Afortunadamente, la mayoría de la población ya había sido evacuada de antemano, dejando atrás solo a aquellos que no podían viajar lo suficientemente rápido. Como un padre soltero con un niño de 1 año. Sin embargo, la población sobreviviente de la aldea sin nombre ya había sido trasladada más adentro, lejos de las líneas del frente en constante cambio, lo que significaba que ni siquiera podían pedirles información. El hombre mismo no había sido de ayuda en ese sentido, ya que estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo que estuvo bajo su cuidado. Teniendo en cuenta algunas de las cirugías por las que se había visto obligado a pasar, Hiruzen más bien lo vio como una bendición disfrazada. Los trasplantes de piel en hospitales de campaña eran cosas muy complicadas. Es bueno verte despierto. ¿Cómo te sientes? Estaba claro que el ninja enemigo todavía estaba un poco fuera de sí, ya que pareció sobresaltarse por la repentina voz de Hiruzen. Apartó la mirada de donde su hija seguía jugando con su juguete, ajena al mundo, y miró al Okage con una expresión pétrea, manteniendo los ojos cerrados como rendijas. También como puede ser, para alguien que pensó que iba a morir, supongo. Dijo después de una breve pausa, su tono suave, pero afortunadamente no hostil. Hiruzen se acercó al ninja postrado en la cama, sonriendo brevemente cuando vio que Ayame miraba hacia arriba cuando se acercaba, antes de que ella decidiera que su mono de peluche era más interesante y reanudó su ataque mordisqueador. ¿Tienes un nombre?, preguntó casualmente, aunque su tono era de acero. El ninja en la cama se puso rígido, antes de obligarse a sí mismo a relajarse. Miró desafiante al tercer Hokage en silencio, aunque no pudo evitar el parpadeo preocupado de sus ojos hacia su hija que jugaba. Vamos, debes tener un nombre, ¿verdad? ¿Necesito llamarte algo, no? ¿O debería llamarte simplemente Teuchi, HMM? Hiruzen retumbó divertido, aunque su expresión era plana y sus ojos fríos. El joven le devolvió la mirada, antes de respirar hondo y levantar la barbilla. Teuchi servirá. Hiruzen levantó una ceja sorprendido ante el desafío del joven, antes de reírse. Dime, Teuchi, no eres de la Tierra de las Flores, ¿verdad? No era una pregunta, y ambos lo sabían. Las manos de Teuchi se cerraron en puños, pero por lo demás no se movió ni habló. Tomando eso como confirmación, Hiruzen asintió para sí mismo, antes de mirar al joven con una mirada calculadora, claramente incomodando a Teuchi. Francamente, Teuchi, no me importa de qué pueblo vienes. Ni siquiera me importa por qué tuviste que irte en primer lugar. Pero esto es una guerra, y Konoha necesita soldados. Te quedas conmigo y yo te protegeré. Permitiré que tanto tú como tu hija vivan dentro de los muros de Konoha y, a cambio, lucharán por mí. No en el frente, y no al aire libre, no necesitamos correr el riesgo de que alguien reconocerte después de todo. Pero lucharás por mí. Teuchi lo miró con sospecha, como si no pudiera creer lo que decía Hiruzen. ¿Me permitirás a mí, un ninja extranjero, entrar a tu aldea oculta? ¿Así como así?
Y cada vez que estoy en misiones, se supone que debo dejar a mi hija atrás en medio de mi enemigo, como el rehén perfecto. ¿Por qué debería confiar en tal oferta? ¿Por qué debería confiar en ti? Siseó el joven, cuidando de no molestar a su hija, quien seguía ajena a la tensa discusión que se desarrollaba a su lado. Estás haciendo las preguntas equivocadas, hijo. No deberías preguntar si puedes confiar en mí. Deberías preguntar, ¿por qué confío en ti? Hiruzen respondió con calma, luciendo completamente despreocupado por el ninja sospechoso, y por lo tanto volátil, frente a él. Desconcertado, Teuchi parpadeó sorprendido, antes de fruncir el ceño confundido. Está bien. ¿Por qué confiarías en mí? No me conoces, no sabes de dónde vengo o lo que he hecho. Hiruzen sonrió, antes de sentarse en la silla junto a la cama de Teuchi, haciendo que el ninja más joven se acercara un poco más al otro borde de la cama con clara incomodidad. A pesar de toda su valentía, Sarutobi Hiruzen seguía siendo un dios en una era de leyendas. Había una delgada línea entre la valentía y la estupidez, y Teuchi sabía muy bien dónde estaba esa línea. Como dije, esos jutsu de agua me dieron una idea bastante buena de dónde vienes. En cuanto a lo que hiciste. Ante esto, Hiruzen se detuvo, sus ojos miraron a la pequeña Ayame, quien obviamente se estaba cansando, bostezando salvajemente y acurrucándose cerca del peluche completamente empapado. Digamos que no me sorprenderé cuando la pequeña Ayame resulte ser especial. Inmediatamente, Teuchi se puso alerta, fijando a Hiruzen con una intensidad que sorprendió al ninja mayor. No. Nunca. Cualquiera que sea el trato que terminemos haciendo, ella permanece fuera de nuestro mundo. Será una civil. ¿Entendido? Dijo el joven ninja, sus nudillos crujiendo con la fuerza con la que agarraba sus sábanas. Hiruzen simplemente sonrió mientras se recostaba en la incómoda silla. Así que deseas hacer un trato. Muy bien. Luchas por mí, solo operaciones encubiertas. A cambio, se te permitirá establecer una identidad civil dentro de Konoha, con todos los derechos y la libertad que eso implica. Mi hija no será abordada por mí ni por los míos, y se le permitirá vivir el resto de sus días como civil. Con eso, Hiruzen se puso de pie de un salto y se dirigió a la salida del hospital de campaña, dejando atrás a Teuchi boquiabierto y confundido. Una vez que estés lo suficientemente saludable, empaca tus cosas. Tú y Ayame viajarán a Konoha lo antes posible. Esperar. Hiruzen se detuvo en la salida, con una mano apoyada en la pesada puerta de entrada. Con una ceja levantada, Hiruzen se giró para mirar por encima del hombro, mirando hacia atrás a un Teuchi que parecía incómodo. ¿Sí? Nunca respondiste mi pregunta. ¿Por qué confías en mí? Okage-sama. Hiruzen sonrió ante el honorífico agregado apresuradamente, antes de responder en un tono cálido. Porque dentro de ti, puedo ver la voluntad de fuego, ardiendo más brillante que cualquier cosa que haya visto en mucho tiempo. Adiós, Teuchi. Adiós, Okage-sama. Entonces, ¿cómo te ha estado tratando Konoha? Llamó Hiruzen, mientras hacía rebotar a la pequeña Ayame en su rodilla. La feliz niña de 2 años se reía con cada rebote, sus pequeñas manos se agitaban en el aire con alegría. Aunque Hiruzen tenía la profunda sospecha de que la niña estaba mucho más apegada a Enma que a él. ¿Cómo debo contrarrestar la influencia de mis oponentes sobre este niño? Hiruzen pensó divertido para sí mismo, solo medio serio. Está bien, tal vez un poco más de la mitad. Ha estado bien Okage-sama. Llegó la voz atormentada de Teuchi desde la cocina, donde estaba preparando la cena para los 3, el Okage había decidido por capricho revisar la última incorporación de su aldea a sus fuerzas. Siento un pero, Teuchi. Hiruzen respondió con paciencia, antes de hacerle muecas tontas al niño que estaba en su regazo, lo que provocó que Ayame estallara en carcajadas. El joven salió de la pequeña cocina con un delantal sucio y secándose el sudor de la frente con una toalla igualmente sucia. Pero los vecinos están empezando a hacer preguntas, Okage-sama. Saben que pago el alquiler. Simplemente no saben cómo. El ambú en entrenamiento respondió. Los labios de Hiruzen se afinaron al pensar, incluso cuando se levantó y comenzó a poner a Ayame en la silla de su hijo, Teuchi había dicho que la cena estaba lista momentos antes. Parece que no hay otra opción. Tendrás que conseguir un trabajo civil, del día a día. No era tan raro en realidad.
Muchos de los agentes Anbu de mayor rango trabajaban a tiempo completo para las operaciones encubiertas de Hiruzen, y era increíblemente difícil mantener un estilo de vida shinobi regular junto con una carrera secreta en operaciones encubiertas. Agregue a eso el hecho de que había muchos shinobi que tenían técnicas exclusivas y, por lo tanto, eran fácilmente reconocibles, como Ataque Kakashi, de quien todos sabían que había estado en Anbu, y a veces simplemente no era viable tener un ninja que sea a la vez un shinobi de base y un Anbu operativo. Para eludir esto, ocasionalmente, un shinobi moriría durante una misión y su muerte se haría pública. Luego, el ninja se uniría a Anbu y disfrutaría de un anonimato perfecto, incluso cuando usara técnicas famosas, ya que esas podrían haberle sido transmitidas. Si tal operativo encuentra la necesidad de moverse abiertamente dentro de Konoha, u otra aldea oculta, se someterá a una cirugía plástica y recibirá sellos de supresión de chakra, y asumirá la identidad de un simple civil. En un momento dado, había alrededor de 2 docenas de estos civiles dentro de Konoha, con aproximadamente el mismo número repartido entre las otras naciones ninja, la mayoría de ellos actuando como contactos de la red de espionaje de su estudiante, lo que también le permitió verificar y actualizar sus sellos al mismo tiempo, razón por la cual se vio obligado a visitar a cada contacto en persona, un proceso que consumía mucho tiempo. Se usó un método similar para los ninjas a quienes Konoha no podía exactamente permitirles ver emplear. Por lo general, esto involucraba a ninjas desaparecidos de otros países, pero también podría ser simplemente un VIP que no debería estar en Konoha en primer lugar. Si el ninja desaparecido o el VIP eran demasiado conocidos, entonces recibían el mismo trato que los operativos Anbu que se volvieron civiles, por lo que podían moverse libremente dentro de Konoha. Si no lo eran, como Teuchi, simplemente se instalaron como civiles recién llegados, mientras se unían a Anbu en lugar de a la fuerza regular de Shinobi. Sin embargo, aunque Teuchi se había integrado con éxito como civil, todavía no tenía un trabajo diario, ya que estaba demasiado ocupado familiarizándose con las operaciones de las fuerzas especiales de Konoha. Y aunque su casa no era particularmente lujosa, sí levantó algunas cejas. Exactamente mis pensamientos, Okage-sama. Pero no sé cómo lograr algo así. Kabataicho me ha estado trabajando en el suelo y tratando de acelerarme en las filas. Respondió Teuchi, mientras ponía la mesa y sacaba la comida. ¿Alguna vez has oído hablar del Kage Bunshin, Teuchi? Preguntó Hiruzen con buen humor, antes de mirar lo que el ninja más joven había puesto frente a él. ¿Ramen? Preguntó con diversión en su voz, mirando al aprendiz Anbu con una ceja levantada. Teuchi se sonrojó, antes de encogerse de hombros. No sabía que vendría a cenar, Okage-sama, y esto era todo lo que me quedaba en el refrigerador. Al menos a ella me parece gustarle. Dijo el joven padre, mirando a su hija con una sonrisa cariñosa. Siguiendo la mirada de Teuchi, Hiruzen se encontró estallando en carcajadas, cuando la pequeña Ayame levantó la vista, desde donde había estado sumergiendo su rostro en su tazón de ramen, varios hilos de fideos colgaban de su boca, nariz e incluso de sus cejas. Sin dejar de reír, Hiruzen tomó un sorbo más tranquilo antes de abrir los ojos en estado de shock. Teuchi. Sí, Okage-sama. Esto es realmente bueno. Deberías hacer algo con esto. Oh, no lo sé, Okage-sama, ¿estás seguro? Por supuesto que lo soy. Va a ser genial. ¿Sabes? En realidad no tenías que mantener el nombre Teuchi cuando te registraste aquí en Konoha, ¿verdad? Preguntó Hiruzen mientras se sentaba en la barra vacía de Ramen Ichirakus. La tienda finalmente cerró después de un largo día de clientes ingobernables. Ayame, de 8 años, ya había sido enviada a la cama, y solo quedaban Hiruzen y Teuchi, los dos amigos compartiendo un pequeño gorro de dormir. Teuchi rió entre dientes, arrugando las líneas que comenzaron a formarse alrededor de sus ojos, y bebió su sake de un gran trago. Sí, lo hice. Pero, Teuchi, sé por qué me dio ese nombre, Okage-sama, pero es apropiado en más de un sentido. ¿Oh? Hiruzen preguntó sorprendido, bebiendo de su propio sake. Solía haber un dicho en mi familia. Protege siempre lo que es preciado para ti, con tus propias manos. Después de que Ayame nació, decidí finalmente honrar ese dicho, y dejé atrás todas mis herramientas shinobi. Nunca usé nada más que mis propias manos desde ese día, incluso cuando ocurrió esa horrible pelea entre tú y Kumo. Entonces, Teuchi. Porque uso mis manos para proteger lo que es precioso para mí. Teuchi dijo pesadamente, levantando sus manos encallecidas y estudiándolas atentamente. ¿Sabes lo que le pasó a tu familia? Dispersos, muy probablemente. Yo era solo uno de los pocos ninjas que tenía nuestra familia. El resto de nosotros éramos fuertes, sí, pero no teníamos material de shinobi.
Supongo que abandonaron mi ciudad natal, en busca de pastos más verdes. Respondió Teuchi, mirando al Sake frente a él por haberlo hecho cometer ese desliz, antes de beberlo de un trago como venganza. Ahora usas armas shinobi. Hiruzen dijo en voz baja, cambiando elegantemente el tema mientras bebía lo último de su sake. Teuchi resopló en respuesta, antes de volver a llenar la taza de Hiruzen. Como Teuchi, sigo manteniendo el dicho de mi familia y uso mis propias manos para todo, desde construir este lugar hasta defender lo más preciado de mi vida. Probablemente tendré muchas oportunidades para demostrarte eso, Okage-sama, cuando Ayame crezca y los chicos comiencen a perseguirla. El chef de ramen se rió, antes de que su expresión volviera a ser sombría. Pero como Salamander, uso todo lo que puedo, con cada gramo de fuerza que tengo. Porque eso también es importante. Un Anbu capitán debe ser completo y no limitarse de ninguna manera, porque tiene una responsabilidad. A algo más que a sí mismo o a sus propias creencias. Dijo el padre soltero con un asentimiento decisivo, perdiendo la sonrisa de Hiruzen mientras la escondía detrás de su taza de sake. Y eso se duplica para los comandantes, supongo. Los ojos de Teuchi se abrieron como platos cuando se atragantó con su sake, antes de girar hacia Hiruzen, sacudiendo la cabeza mientras abría la boca, pero el Hokage lo interrumpió. El comandante Kaba se retira, Teuchi. Te ha elegido como su sucesor y estoy de acuerdo con su evaluación. Felicidades, comandante Salamander. Yo, no sé qué decir, gracias, Okage-sama. Teuchi dijo entrecortadamente, antes de hacer una profunda reverencia. Se hizo algo menos impresionante cuando tropezó un poco cuando lo hizo. Hiruzen resopló divertido, antes de sacudir la cabeza. Levántate Teuchi, puedo ver el alcohol subiendo a tu cabeza. No hay necesidad de inclinarse o rasparse. Te lo ganaste, así que bien hecho. Todo lo que pido es un pequeño favor a cambio. Dilo, Okage-sama, y se hará. Dijo Teuchi en un tono serio mientras se enderezaba, claramente sin darse cuenta de que el efecto fue arruinado por el hecho de que su rostro estaba tan rojo como un tomate. Uzumaki Naruto. Preveo grandes problemas en su vida, y creo que un refugio seguro. No digas más, Okage-sama. No importa lo mucho que la aldea se vuelva contra el joven Naruto, tienes mi palabra de que siempre será bienvenido aquí. Y con un descuento también. Eso es todo lo que pido, viejo amigo. Eso es todo lo que pido. Capítulo 9, Bailando con el diablo o a la luz de la luna pálida. Sarutobi Hiruzen, tercer Hokage, el profesor, dios de Shinobi, yada, se sentó en la única silla en la sala de estar de su antiguo consejero, Shimura Danzo, con un suspiro que hizo temblar los huesos, pasando una mano arrugada por su rostro cansado. El sonido de una pluma raspando el papel lo hizo mirar a dicho asesor, que estaba sentado frente a él en una mesa baja, completando obedientemente enormes pilas de papeleo. La expresión del hombre era anormalmente serena y sus movimientos casi robóticos. Parecía como si el traidor ni siquiera fuera consciente de la presencia del Hokage. No había señales de las heridas que recibió Danzo durante la batalla desesperada de hace casi una semana, pero esto fue hecho intencionalmente por Hiruzen. La historia de tapadera era que la vejez eventualmente reclamaría al consejero traidor, pero las heridas visibles de una pelea inmediatamente harían añicos ese plan. Por supuesto, ya estaban sobre hielo delgado. La pelea entre Danzo y el escuadrón de protección Anbu de Uchiha Shisui no había pasado desapercibida. Si bien Hiruzen había logrado desviar las consultas más abiertas, reclamando todo, desde ejercicios de entrenamiento hasta la detención de infiltrados enemigos, todavía había un aire de sospecha entre los shinobi de mayor rango en sus fuerzas. El Uchiha comenzó a inquietarse. Toma estos documentos y guárdalos en mis bóvedas personales. Usa la combinación 11B/C y asegúrate de revisar los sellos de seguridad cuando te vayas. Wai, Danzo-sama. Inclinándose por la cintura, Shisui tomó suavemente los papeles de la mano de Danzo, deteniéndose solo lo suficiente para mirar a los ojos del líder Road con sus propios ojos rojos giratorios, antes de alejarse en silencio. El joven Anbu tropezó por un momento, cerró los ojos con fuerza y se pellizcó el puente de la nariz, mientras una fina lágrima de sangre rodaba por su rostro. Aquí. Con rostro de piedra, Hiruzen extendió una toalla blanca hacia el Uchiha, lo miraría sorprendido, pero agradecido por el gesto. El Hokage esperó un momento, permitiendo que su ninja aclarara su rostro y se centrara una vez más, antes de hacer sus preguntas con delicadeza. ¿Cómo está yendo? En silencio, Shisui le entregó a Hiruzen el archivo que Danzo le había dado momentos antes. La ilusión aún se mantiene fuerte, Hokage-sama.
Cree que soy uno de sus agentes de mayor confianza y que ha decidido documentar todas sus acciones desde que fundó Root. Aparte de eso, su mundo está completamente en blanco. ¿Estás seguro de esto? No voy a mentir, Okage-sama. Shisui dijo con un suspiro exhausto mientras se dirigía a la cocina, donde afortunadamente se sirvió un vaso de agua fría. Hiruzen levantó una ceja ante el tono informal de Luchia, pero decidió dejarlo pasar en este caso. Por lo que sabía de Kotoamatsukami, solo estaba destinado a usarse 1 o 2 veces al mes. Shisui lo había estado usando varias veces al día durante la última semana. Francamente, era un milagro que el joven Anbu estuviera funcionando. Su mente es fuerte, Okage-sama. Nunca antes había encontrado tal fuerza de voluntad mental. Y eso es sin las trampas que su propio Yamanaka ha instalado en su mente. Hiruzen frunció el ceño, sus manos apretándose en puños ante el recordatorio de la astucia de su ex amigo. Cuando Hiruzen le ordenó a uno de sus leales Yamanaka que ahondara en la mente de Danzo para extraer cualquier información que el traidor asesor se hubiera guardado para sí mismo todo este tiempo, casi perdió a su operativo Anbu por completo, una defensa prefabricada atrapando a Yamanaka en el paisaje mental de Danzo. A otros 3 Yamanaka les tomó un día completo recuperar a su miembro del clan, y salió mal. Hiruzen se vio obligado a ordenar una limpieza mental completa y despedir al ninja de Anbu por un trauma mental excesivo. Pero hemos desactivado esas trampas, operativo Uchiha. Tú mismo has hecho que Danzo lo admita. Shisui asintió antes de terminar su copa de un solo trago. Inmediatamente se volvió hacia el fregadero para volver a llenarlo. Hablando sobre su hombro, el joven Uchiha continuó. Cierto. Pero aparentemente, tiene varias rutinas en su agenda diaria, diseñadas específicamente para advertirse a sí mismo si alguna vez tiene control mental en caso de que se desvíe de esas rutinas. También hay varias notas y diarios que sirven para el mismo propósito. Incluso tiene palabras desencadenantes instaladas en su mente. Palabras disparadoras. Inician un reinicio completo de su mente, esencialmente limpiando la mayoría de las compulsiones mentales. Me enteré anoche, cuando de repente me desperté parado sobre mi cama con un kunai levantado. Hiruzen apenas logró ocultar su mueca ante eso. Empezó a sospechar que las bolsas debajo de los ojos de Shisui eran por otras razones además del uso excesivo de su técnica. ¿Qué pasó? Como me indicaste, comencé a darle órdenes para que hiciera un informe escrito de todas las operaciones encubiertas que ha emprendido desde su tiempo con Root, todo el tiempo haciendo que pareciera que fue su idea en primer lugar. Aparentemente, él tenía una frase desencadenante diseñada específicamente, que era casi literalmente la orden que traté de darle. Logró liberarse de mi jutsu al menos parcialmente, pero antes de que lograra atacar, usé Kotoamatsukami en él nuevamente, haciéndolo decidir que de repente quería dormir una siesta. Terminando su tercer vaso, Shisui soltó una risita débil, antes de moverse hacia las sillas espartanas en el comedor, dejando caer su cabeza sobre la mesa con un golpe sordo. Desde entonces, también comenzamos a llenarlo de drogas, ya que el reinicio solo elimina las aflicciones mentales. Entonces, ahora soy Yamanaka F, agente de confianza de Shimura Danzo. Y él no tiene ni idea. Dijo el joven ninja con un toque de amargura. Hiruzen se unió a su operativo Anbu en la mesa, permitiéndole a Shisui un momento de paz, antes de continuar con su interrogatorio. Fue duro, pero tenían poco tiempo, y necesitaban bombear a Danzo por todo lo que valía, antes de que la siguiente complicación les explotara en la cara. Entonces, ¿se tratan las palabras desencadenantes? Sin levantar la cabeza de la mesa, Shisui asintió, antes de mirar a su Hokage por el rabillo del ojo, una mirada exhausta claramente visible en el ónix opaco de sus pupilas. Wai, Hokage-sama. Para mantener esto lo más contenido posible, le ordené al mismo Yamanaka que eliminó las trampas mentales, que identificara y eliminara las palabras y frases desencadenantes, y luego hice que borraran la mente de los demás de todo lo que sucedió aquí. Hiruzen frunció el ceño ante eso, acariciando su barba puntiaguda pensando en las acciones del joven Uchiha. Los rangos Anbu se mantuvieron vagos y fluidos a propósito. Esto no solo dificultó que los infiltrados se unieran a sus fuerzas, o que los espías identificaran las identidades civiles de sus agentes, sino que también le permitió formar equipos altamente especializados sobre la marcha, independientemente del rango que tuviera el ninja individual dentro de Anbu. Asimismo,
Aún así, mientras que Shisui era el líder no oficial de esta operación, debido a que sus ojos eran imprescindibles para su éxito, ordenar la limpieza mental de no uno, sino 3 operativos superiores era inusual por decirlo menos. Por otra parte, estas también son circunstancias muy inusuales. Hiruzen pensó para sí mismo, estudiando al joven Uchiha con una mirada crítica, su expresión se suavizó un poco cuando vio que Shisui estaba a punto de quedarse dormida donde estaba sentado. Casi muerto en sus pies, pero aún lo suficientemente listo para hacerse cargo de la operación, y sin dudar en hacer lo que sea necesario para mantenerla contenida también, incluso si esto significa dar órdenes a sus superiores. Buenas cualidades para un Anbu. Para un comandante, de hecho, si bien Salamander era un ninja formidable por derecho propio, el hecho era que perder un brazo reducía drásticamente las capacidades de combate de un shinobi, sin importar su especialización o experiencia. El mismo Danzo fue un ejemplo perfecto de esto. Aún así, encontrar un reemplazo para Salamander todavía estaba lejos. Afortunadamente, Hiruzen les había ganado un poco de tiempo al hacer algo que todavía le revolvía el estómago cada vez que pensaba en ello. Para mantener a los espías con el pie izquierdo, y había espías en Konoha, de eso no había duda, había ordenado a algunos Anbu que se quitaran el brazo, además de ordenar varios accidentes entre la población civil. De esta manera, incluso si un espía lograra descubrir que el comandante Salamander de Anbu había perdido un brazo, sería incapaz de descubrir su identidad civil al buscar personas que habían perdido repentina y misteriosamente un apéndice. Esto debería darles tiempo suficiente para buscar un Salamander de reemplazo, y el título se transfiere a quien ocupó el puesto. Si bien se suponía que el comandante Anbu encabezaría las operaciones encubiertas de Konoha y, como tal, debería ser desconocido para las otras aldeas, este simplemente no fue el caso, ya sea debido a la inteligencia proporcionada por los espías o por avistamientos en el campo de batalla durante la guerra. La pura fuerza del comandante a veces es necesaria para cambiar el rumbo de la batalla, lo que significaba que Hiruzen tenía que conseguir un ninja con la máscara de Salamander puesta, o los otros villajes verían inmediatamente su ausencia como una señal de debilidad en la fuerza de Konoha. Afortunadamente para Shisui, todavía quedaba un poco de tiempo antes de que un nuevo comandante subiera al escenario mundial y, tal como estaba, probablemente sería uno de los lugartenientes actuales de Salamander, debido a su mayor habilidad y experiencia. Sin embargo, eso no significaba que Shisui no pudiera ser entrenada para el puesto. Sacudiendo los pensamientos de las promociones y los juegos de poder de capa y espada que siempre estaban ocurriendo entre Hiruzen y sus compañeros Kage, el anciano Sarutobi sacudió suavemente al joven Shisui por el hombro, causando que el agente Anbu literalmente saltara de su silla. Una mano levantada a su sien. Uchisui Shia, presentándose al servicio, señor. Tranquilo, operativo. Hiruzen dijo con calma, apenas capaz de ocultar su diversión. Gracias, señor. Y con eso, Shisui se derrumbó en su silla, hundiendo la cabeza hacia la mesa. Hiruzen cortó eso rápidamente, tosiendo en su puño, antes de continuar con sus preguntas. Entonces, todas las palabras desencadenantes se eliminan, todas las trampas mentales se desmantelan y asumo que has interrogado a Danzo sobre sus rutinas y diarios. Al ver el asentimiento cansado de Shisui, Hiruzen levantó la pila de archivos que el joven Uchiha le había dado bajo la apariencia de Yamanaka F. ¿Y esta documentación? ¿Es precisa? Shisui apenas logró sofocar un bostezo, antes de asentir de nuevo. Pai, Okage-sama. Una de las primeras cosas que logramos sacar de él son varias casas de seguridad para sus agentes Root ocultos en las naciones elementales, así como comandos de apagado para sus fuerzas. Hemos logrado para capturar varios de ellos aquí en Konoha, y están reacondicionados para nuestro propio uso mientras hablamos. Verdadera retórica ninja que, no desperdicies, no quieras. Solo que tomado un poco más literal, en este caso. Hiruzen pensó para sí mismo con irónica diversión. ¿Y los propios agentes? Roto. Total y completamente. Pero vivo, al menos. Todos ellos con un sello que les impide hablar sobre Danzo o sus operaciones, pero estamos empezando a obtener fragmentos de sus notas sobre cómo eludir esto. Hiruzen levantó una ceja canosa ante eso. ¿Pedacitos y piezas? Pai. Para mantener la ilusión lo más segura y sutil posible, es esencial que Danzo siga pensando que él es responsable de sus acciones. También significa que la presión que puedo ejercer sobre él es limitada. Si lo que le ordeno hacer es demasiado diferente de lo que normalmente haría, entonces podría liberarse por completo. Pensé que Tukoto Amatsukami eludió esto por completo. Eso es lo que lo convierte en un genjutsu tan formidable, ¿no es así?
¿Normalmente? Sí. ¿Con él? Disculpe, Okage-sama, pero después del susto que me dio anoche, realmente prefiero no arriesgarme, drogado o no. Me parece bien. Hiruzen permitió, de alguna manera no sorprendido de que su antiguo rival lograra frustrarlo incluso cuando estaba siendo esencialmente esclavizado mentalmente por él. Por un momento, se hizo un silencio en la cocina de Danzo. Hiruzen miraba por la ventana las casas iluminadas por el sol de Konoha, los únicos sonidos eran los de una pluma garabateando suavemente en un papel en la sala de estar y varios pájaros cantando alegremente en los árboles que bordeaban su casa. Patio trasero del ex asesor, mientras una anciana pasaba arrastrando los pies, con una bolsa de comestibles en la mano, siendo asistida por un ninja que probablemente era su hijo. Si su pregunta sobre cuándo finalmente iba a crecer y encontrar una buena joven establecerme, para poder tener algunos nietos antes de morir, era cualquier cosa para pasar. Afuera en la calle, un joven Ayate Gecko rápidamente tosió en su mano, un rubor impresionante iluminó su rostro. Okage-sama. Volviéndose hacia el joven Uchiha a su lado, Hiruzen se sorprendió de lo nervioso que se veía Shisui, su agotamiento total se olvidó por completo. Asegurándose de que su expresión fuera amable y acogedora, el Hokage inclinó la cabeza, lo que provocó que su agente dijera lo que pensaba. ¿Sí, operador Shisui? Brevemente, Shisui se retorció en su asiento, antes de dejar escapar su pregunta. Okage-sama, durante su pelea con Danzo, dijo que había revisado todas las tumbas. ¿Qué quiso decir con eso? Hiruzen se hundió en su asiento, apoyando su mano en su puño mientras miraba al joven Anbu frente a él, preguntándose cómo debería lidiar con esta situación. Simplemente no puedo tomar un descanso, ¿eh? Maldita sea, Minato, deberías estar tú sentado aquí, me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda. No, ya estoy demasiado viejo para esta mierda. Hiruzen pensó para sí mismo, antes de suspirar profundamente. ¿Está informado sobre los informes de Kyuubi sobre la identidad del misterioso ninja que lo liberó y lo controló durante el ataque, hace 9 años? Wai, Okage-sama. La figura afirmó que era Uchiha Madara, y aunque tenemos registros de Madara controlando al Kyuubi en el pasado, el demonio identificó al ninja enmascarado como un impostor. Ciertamente. Después de esa revelación, le ordené a Salamander que investigara todos los registros de Uchiha que tienen mi Aokia, además de revisar sus tumbas. Al ver la expresión ofendida de Shisui ante la revelación, Hiruzen continuó rápidamente, demasiado cansado para enfrentarse a uno de los pocos Uchiha que aún eran leales a su aldea. Teníamos que estar seguros, Shisui. El robo de tumbas, por desagradable que sea, es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Después de todo, los Uchiha no poseen un sello como los Hyuga, y todos sabemos cuán desesperados están las otras naciones, están a favor de un Sharingan propio. Algo apaciguado, Shisui se calmó, aunque todavía tenía los brazos cruzados y miró al Hokage con sospecha. Bien. Ningún ninja que se precie debería dejarse influir tan fácilmente, sin importar qué o por quién. Hiruzen pensó sombríamente para sí mismo, antes de continuar. Mientras revisábamos las tumbas, vimos signos definitivos de manipulación de los cuerpos. Creemos que algunos fueron realizados por Danzo, otros parecen obra de otra parte. Mi mejor conjetura es Orochimaru. Su obsesión con el Sharingan es bien conocida, y es lo suficientemente depravado como para rebajarse a algo tan repugnante como el saqueo de tumbas. Hiruzen dijo en un tono duro, aunque por dentro le dolía el corazón. Sí, Orochimaru había sido un traidor a la hoja durante varios años, y sí, había sido un monstruo durante muchos más, pero había sido un estudiante de confianza e incluso un hijo de Hiruzen durante mucho, mucho más tiempo. Pensar en el ser horrible en el que el brillante joven, a quien Hiruzen le había enseñado su primer enge, se había convertido todavía en lo más profundo de su corazón. Tal como están las cosas, Danzo y Orochimaru probablemente hayan seguido trabajando juntos incluso después de la disolución de Root, pero tarde o temprano obtendremos una confirmación de Danzo. Sin embargo, cuando revisamos las tumbas, descubrimos que una estaba vacía. Uchiha Madara. Shisui respiró, su mente aún se las arreglaba para entender rápidamente, a pesar de la niebla del agotamiento que pesaba sobre todos sus pensamientos. Hiruzen asintió, su rostro adquiriendo una expresión grave. Cuando digo vacío, quiero decir que de la manera más literal. No se vació, ya que nunca hubo nada dentro en primer lugar. Ahora creemos que Madara no murió en el Valle del Fin en la pelea con mi sensei, pero en cambio logró escapar. Shisui frunció el ceño confundido, mordiéndose el labio entre los dientes. Pero, ¿el Kyuubi dijo que no fue Madara quien lo liberó? Entonces, eso no significa que Madara murió allí de todos modos.
Si Madara realmente pereció o no en el Valle del Fin no tiene importancia en este momento. La vejez ya lo habría reclamado. Si bien hay formas de expandir tu vida, por lo que recuerdo de él, Madara ser demasiado orgulloso para usar ninguno de ellos. No, lo que estamos viendo es un discípulo suyo, continuando sus planes después de su muerte en su nombre. En este caso, literalmente. Shisui se dejó caer en su asiento, con una expresión derrotada en su rostro mientras reflexionaba sobre las palabras de su Hokage en su cabeza. Entonces los aldeanos tienen razón. ¿Un Uchiha liberó al Kyuubi y ordenó el alboroto de hace 9 años? Brevemente, Hiruzen dudó en responderle al joven ninja, antes de endurecer su corazón. Shisui se había ganado con creces su diadema durante varios años, el momento de los mimos había pasado hace mucho tiempo, sin importar cuánto deseaba Hiruzen que no fuera así. No necesariamente, ya que simplemente podría haber regalado sus ojos a su discípulo, pero es muy poco probable. Madara no solo nunca entregaría sus ojos, los ojos de su hermano, si hay que creer en las leyendas, pero la subyugación de la bestia con cola es una técnica muy avanzada del Sharingan, y si ataque Kakashi es algo para continuar, no Uchiha sería incapaz de realizarla. El costo de chakra de la técnica, combinado con el drenaje de mantener el Dijutsu activado, mataría a la mayoría de los ninjas. Shisui enterró su rostro en sus manos, su cuerpo temblaba ante la revelación de que alguien de su propia familia podría haber sido responsable de todo el dolor y sufrimiento que el Kyuubi había causado durante su alboroto, y las tensiones posteriores entre los Uchiha y el resto de la aldea. Pero no podemos usar esto. ¿Revelar esto al clan? Me temo que en este punto, lo verían más como un ataque a su persona, en lugar de una explicación. Y no olviden, llegamos a esta conclusión por la palabra de un demonio y la evidencia reunida de profanar las tumbas de sus familias. No, me temo que solo tu jutsu único podría negociar la paz entre Uchiha y Konoha ahora. Hiruzen respondió con una voz pesada, su tono apagado. Y no puedo usarlo en el clan, ya que estoy atascado usándolo en Danzo aquí, o hará aún más daño. Y no podemos simplemente matar a Danzo, porque todavía tiene un montón de información útil, sin mencionar las medidas de seguridad desconocidas para tal escenario. Shisui se rió amargamente para sí mismo, apretando los puños lo suficientemente fuerte como para que Hiruzen pudiera escuchar el crujido de huesos. Un pesado silencio cayó sobre el comedor, y de repente Hiruzen se dio cuenta de que el sol ya no parecía tan brillante, o que los pájaros cantaban tan alegres como antes. Fue sacado de sus observaciones por un suspiro tembloroso de Shisui, y cuando miró hacia atrás, fingió no darse cuenta de la forma en que el joven ninja se pasó desesperadamente la manga por los ojos. Entonces, ¿asesinato entonces? Hiruzen se congeló en su asiento, antes de obligarse muy lentamente a relajarse. Un gran peso pareció asentarse sobre sus hombros, mientras que la culpa parecía arrastrar su corazón fuera de su pecho hacia un abismo insondable. Sí. Susurró suavemente, mirando a uno de los pocos Uchiha leales que quedaban con tristeza en sus ojos. Shisui asintió, antes de limpiarse desesperadamente los ojos una vez más. Trató de hablar, pero tuvo que tragar saliva varias veces antes de que pudiera formar palabras, e incluso entonces su voz seguía temblando. Tú, Ejem, no puedes usar tu propio ninja. El Hokage atacando a uno de los clanes de Konoha provocaría una guerra civil y, a su vez, una guerra mundial. No puedes esperar a que el Uchiha dé el primer paso, porque las mismas razones. Tiene que ser un asunto interno. Hará que Konoha se vea más débil, pero al menos no provocará una guerra. Shisui razonó, su voz llena de dolor, incluso cuando renunció a mantener las lágrimas corriendo por su rostro. Hiruzen sintió que se le partía el corazón por el joven que tenía delante, pero se obligó a permanecer sentado. Si Shisui realmente siguiera los pasos de Salamander en el futuro, o incluso si simplemente mantuviera unidos los restos del clan Uchiha después de la ejecución, entonces tendría que endurecerse mucho más de lo que estaba ahora. Es algo cruel de hacer, pero, de nuevo, es un mundo cruel en el que vivimos. Minato, Sensei, ¿qué hubieras hecho? Lentamente, Shisui logró recuperar algo de su compostura y continuó con su razonamiento. Hiruzen le permitió hacerlo, lo que le permitió al joven Uchiha calmar su mente, así como con una débil esperanza de que al hacer que Shisui solucionara el problema por su cuenta, podría encontrar una manera que no requiriera ningún derramamiento de sangre. Aunque no contaba con ello. Entonces, debería ser un Uchiha quien mate a los miembros del clan que deseen realizar el golpe. No es una tarea fácil, por lo que el Uchiha en cuestión debe ser increíblemente poderoso y, al mismo tiempo, ser leal a Konoha. Estoy atrapado aquí, lo que significa que estás planeando usar a Itachi, ¿no es así?
Hiruzen simplemente asintió, sin reaccionar cuando Shisui se quedó completamente inmóvil en su asiento, el único movimiento que hizo fueron las lágrimas que fluían constantemente por su rostro. Veo. El joven se atragantó, antes de levantarse mecánicamente de su asiento y moverse hacia el fregadero. Mientras el joven Uchiha se enjuagaba la cara, Hiruzen se puso de pie, agarrando a Shisui por el hombro cuando intentaba regresar con Danzo en la sala de estar. Operativo Uchiha Shisui, comenzó Hiruzen, su voz severa, pero no áspera. Sin embargo, cuando Shisui lo miró con ojos completamente muertos por dentro, suavizó su tono. Shisui, ¿serás capaz de manejar lo que está por venir? Hubo una breve pausa antes de que Shisui respondiera, su tono tan muerto como sus ojos. Wai, Okage-sama. Ahora, si no le importa, debo regresar a mi misión. Si no aplico Kotoamatsukami en Danzo con regularidad, podría escapar. Y con eso, Shisui se fue rígidamente hacia la sala de estar, dejando atrás a un anciano, cuya espalda estaba doblada bajo la montaña de culpa que cargaba en silencio. Fuera del camino. Muévete. ¿Qué demonios, Gaki? Oye, míralo. ¿Cuál es la gran idea, Voy tarde. Y con eso, Naruto Uzumaki, bromista extraordinario, carcelero del temible Kyuubi no Yoko, y perpetuamente retrasado, subió al techo con una explosión de chakra en sus piernas, dejando una ráfaga de viento a su paso. Maldito sea todo hasta lo más profundo del infierno, pequeña. ¿Tienes que ser tan ruidoso? Salió un gruñido de la mente del chico, el zorro atrapado en la prisión extradimensional atada a la tinta en el estómago de Naruto claramente no apreciaba que lo despertaran de esa manera. Yo soy tarde. Yo sé. Así que deja de gritar sobre eso ya. Pero este es el primer día de la academia. Si llego tarde ahora, entonces el maestro me lo reprochará por el resto de mi vida, lo sé. Entonces deja de gritarme al respecto y corre más rápido, maldita sea. ¿Eres un ninja o no? Correcto. Gracias, Foxy-san. Y mi nombre no es... Pero Naruto ya había cerrado el enlace y comenzó a canalizar aún más chakra a sus piernas, dando saltos de decenas de pies de largo. Incluso en su prisa por llegar a la academia a tiempo, el rubio no pudo evitar reír a todo pulmón, mientras volaba sobre casas y calles por igual. Ser un ninja es increíble. Y con ese pensamiento, mientras aún estaba en el aire, Naruto voló a través de varios sellos manuales, antes de ser envuelto en una gran nube de humo. Lo que salió rugiendo de la nube hizo que varios civiles, y un ninja bastante avergonzado, gritaran de miedo. Batiendo un enorme par de alas de cuero, un dragón honesto con Dios salió volando del humo, alborotando el cabello de las personas debajo con la velocidad a la que volaba, su cuerpo largo y sinuoso se estiró tan recto como una flecha detrás de las gigantescas alas que impulsaban al Naruto. Dragón en una carrera loca hacia la Torre Hokage, orgullosamente erguido sobre el resto de Konoha. Desafortunadamente para Naruto y la academia, su entrenamiento con formas voladoras se centró más en pájaros que podían alcanzar grandes alturas, en lugar de grandes velocidades. De hecho, esto fue lo más rápido que Naruto había ido, sus cargas alimentadas con chakra realmente no contaban, ya que esos eran más accidentes que cualquier cosa que Naruto hubiera hecho, y rápidamente descubrió esto cuando la academia de repente se acercó mucho más de lo que había esperado. Mientras trataba de frenar, y solo logró caer de cabeza en el aire, un último pensamiento resonó en la mente de Naruto. Creo que esto en realidad va a ser una expresión peor que llegar tarde a clase. Y luego se estrelló contra la ventana. Y el resto de la pared. Meros momentos antes. Hola clase, mi nombre es Umino Iruka, pero pueden llamarme Iruka Sensei. Como su sensei de ahora en adelante, hasta que se gradúen dentro de 3 años, les deseo todo lo mejor y espero trabajar con todos ustedes. El joven Chunin, con una gruesa cicatriz en el puente de la nariz, sonrió a la clase de emocionados aspirantes a ninja que tenía delante, vigilando sigilosamente a los niños del clan en la habitación. Tantos de ellos en un solo año. ¿Y la mayoría de ellos hijos de jefes de clan? Eso no puede ser una coincidencia. Será mejor que los vigile a todos. Comencemos con el pase de lista, ¿de acuerdo? Dijo en voz alta, recibiendo un coro de entusiastas Ai Sensei. A cambio, a excepción de Nara, por supuesto, que parecía haberse dormido ya. Rápidamente repasó la lista, reconociendo algunos nombres de sus camaradas en las fuerzas ninja de Konoha, y otros de varias tiendas que frecuentaba en la aldea.
Con ellos, se aseguró de entablar una pequeña charla, informando cortésmente si estaban o no relacionados con las personas que conocía y estableciendo una relación con ellos mientras lo hacía. Con aquellos que no reconoció, los invitó a revelar un poco sobre ellos mismos, y se aseguró de reaccionar positivamente a lo que dijeran, no importa cuán tonto sea, para poder tener una relación positiva con ellos también. Umino Iruka era un buen tipo en segundo lugar, pero primero un ninja, después de todo. Sin embargo, a medida que se acercaba al final de la lista, sus ojos se abrieron un poco, antes de convertirse en una máscara cuidadosamente neutral. ¿Uzumaki Naruto? Gritó, orgulloso de que su voz fuera firme y sin ninguna nota de hostilidad, aunque los niños más perspicaces notaron que la calidez también había desaparecido de su voz. Al no recibir respuesta, Iruka lo intentó unas cuantas veces más, mientras una oscura reivindicación se hacía presente en sus entrañas. TCH. Deja que el mocoso demonio llegue tarde a clase. Honestamente, ¿qué esperas de? ¡No! No es justo. Prometí que enseñaría con una mente abierta, y así lo haré. Quizás lo retuvieron. Después de todo, es una persona de interés para Konoha, tal vez lo llamaron por algo. Iruka fue sacado de su dilema interno por la voz estridente de Yamanaka Ino, única hija de Yamanaka Inoichi, parte de la unidad actual Ino Shikacho. Sensei. ¿Qué es eso? MMM. Mirando hacia arriba distraídamente, los ojos de Iruka se abrieron repentinamente cuando vio una gran forma negra lanzarse hacia la academia a velocidades vertiginosas. De hecho, incluso parecía que se dirigía a su salón de clases. Con los ojos muy abiertos, incluso mientras tomaba un kunai de la bolsa en su cadera, Iruka les gritó a los niños mientras se lanzaba hacia ellos para protegerlos con su cuerpo. Todos bajen. Brevemente vio que varios de los niños del clan ya habían hecho eso por instinto, mientras que la mayoría de los civiles todavía lo miraban confundidos. Crash. Con el sonido del vidrio y la madera rompiéndose, el borrón negro se estrelló contra su salón de clases, terminando en el suelo donde momentos antes había estado su escritorio, hermoso, nuevo, extremadamente caro. Cuando el polvo se disipó, tanto Iruka como sus alumnos se quedaron con la boca abierta mientras miraban lo que parecía ser un dragón de la vida real tirado en el piso del salón de clases, rodeado de astillas de madera y vidrios rotos. El ser titánico del mito dio un poderoso gemido. ¡Puf! Antes de que fuera envuelto por una nube de humo. Rápidamente usando un poco de chakra, mientras sostenía su kunai frente a él, Iruka sopló el humo gris, revelando: ¡ay, me duele la cabeza! Un pequeño niño rubio, incorporándose mientras se frotaba la cabeza, donde se formaba un bulto impresionante ante los propios ojos del profesor. Sintiendo la mirada de Iruka y el resto de la clase sobre él, el pequeño niño se giró lentamente hacia ellos, antes de mirar el rostro cada vez más rojo de Iruka. Por un segundo, el joven rubio parecía un niño atrapado en un jutsu de Katon, antes de darle a Iruka una sonrisa gigantesca, estirando las marcas de bigotes en sus mejillas mientras cerraba los ojos. Hola sensei, jejeje, perdón por lo de la pared, pero ya ves, me estaba haciendo tarde, tú. Con los ojos muy abiertos, el niño retrocedió, mientras nubes de tormenta se formaban sobre la cabeza de Iruka, su voz sacudió la habitación en la que se encontraban hasta sus cimientos. Detención. Hubo un breve silencio en la habitación mientras la voz de Iruka resonaba por todo Konoha, antes de que fuera interrumpido por un silbido bajo de uno de los niños en el salón de clases, quienes estaban todos mirando por encima del borde de sus escritorios. Maldito Naruto, eso debe ser un récord o algo así. Cállate Kiba. Sobre la academia recién remodelada, Sarutobi Hiruzen miró hacia el ilustre lugar de aprendizaje, ahora con un nuevo sistema de ventilación, antes de dejar caer la cabeza entre sus manos. Naruto, ¿qué voy a hacer contigo? El Hokage se preguntó a sí mismo, sin saber si llorar o reír y finalmente se decidió por una extraña mezcla de ambos. Uchiha Itachi, de 15 años, prodigio y Anbu capitán, era un hombre, bueno, un chico en realidad, con una misión. La noche había caído sobre Konoha y la luna estaba oculta detrás de las nubes. Mientras el cuerpo de Itachi estaba estable, su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Hace unos días, había recibido la orden del Hokage de que los orquestadores del golpe debían ser eliminados, para que Konoha no se viera sumida en otra guerra mundial, que incluía a los padres de Itachi. Afortunadamente, esta noche fue solo una misión de reconocimiento. Si bien era poderoso, no lo era para enfrentarse solo a la mayoría del clan Uchiha y salir victorioso.
No es que eso realmente detuviera a Itachi. Si lograba eliminar a suficientes miembros de su familia antes de que lograran matarlo, podrían decidir abandonar el golpe de cualquier manera. Desafortunadamente, no había forma de saber esto, y fácilmente podría volverse en contra de Konoha si el clan decidiera que su golpe fue culpa de las maquinaciones de Konoha. Que, por así decirlo, tuvieran razón ciertamente no alivió la mente del joven ninja. Por eso ahora estaba patrullando el complejo Uchiha, habiéndose ofrecido como voluntario para un par de misiones de patrulla fronteriza para hacerlo sin ninguna sospecha. Estaba buscando todos los agujeros posibles en la defensa del compuesto de su clan, preferiblemente lo suficientemente grandes para la entrada y salida rápidas de un escuadrón de élite Anbu. Itachi no era tonto. A pesar de tener solo 15 años, ya era el veterano de una de las guerras más sangrientas que su mundo jamás había visto. Conocía los horrores de la guerra y sabía lo precariamente cerca que estaban de desatarlos sobre el mundo una vez más. Esto tenía que ser rápido y, sobre todo, tenía que estar sujeto a él. Itachi sabía que básicamente estaba desperdiciando su vida al continuar con esta operación, pero no estaba tan molesto por esto como esperaba. Después de todo, ¿no están todos los ninja preparados para morir por su aldea en el momento en que se ponen la diadema? La única diferencia era que su cuerpo seguiría sirviendo a Konoha mucho después de su muerte, porque no tenía ninguna duda de que Uchiha Itachi, hijo de Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto, no sobreviviría a la noche. Sin embargo, lo que surgiría en su lugar al día siguiente era una incógnita. Saltó hacia el árbol más cercano, esperando un mejor punto de vista, antes de girar repentinamente en el aire, arrojando un par de shuriken y kunai, su sharingan girando locamente cuando cobró vida, casi brillando en la oscuridad. La presencia que acababa de sentir logró esquivar el aluvión de armas, antes de que varios hilos brillaran a la tenue luz de la luna, revelándose como un cable ninja, lo que permitió a Itachi redirigir rápidamente el shuriken en 6 direcciones diferentes simultáneamente con nada más que un movimiento de sus dedos. El shuriken que cambiaba rápidamente obligó a la figura desconocida a dar un salto salvaje hacia la izquierda, pero de repente Itachi estaba justo allí, todavía controlando la multitud de shuriken con su mano izquierda, mientras que su mano derecha sacaba el tanto atado a su espalda. Sus ojos ralentizaron todo a paso de tortuga, el tomoe giratorio ya lanzaba una multitud de genjutsu de alto nivel en corta sucesión a su oponente, incluso mientras se acercaba con su espada corta en un ataque frontal, la punta reluciente brillaba intensamente a la luz de la luna. Mientras que los shuriken, e incluso algunos kunai redirigidos, volaron hacia la espalda desprotegida de sus enemigos. Inmovilizado como estaba, Itachi esperaba que el misterioso ninja esquivara a ambos lados en un esfuerzo por flanquearlo con taijutsu o tal vez con algún arma oculta, escondida debajo de la capa negra grande y sin forma que llevaba su oponente. Era casi como un acuerdo tácito entre ellos que ninguno de los ninjas consideraba el ninjutsu. Ambos estaban aquí en una misión secreta, y llamar la atención sobre sí mismos era lo último que necesitaban en este momento. Eso no impidió que trataran de matarse a puñaladas el uno al otro hasta quedar satisfechos. Es por eso que Itachi se sorprendió cuando su oponente no esquivó, o incluso sacó un arma de algún tipo. En cambio, simplemente permitió que el tanto de Itachi lo perforara en el estómago. Los ojos de Itachi se abrieron sorprendidos por la acción, completamente tomado por sorpresa por el aparente deseo de muerte de su oponente. Sin embargo, esto permitió que el brazo de sus enemigos saliera disparado como un rayo y agarrara el brazo extendido de Itachi con un agarre similar al de un tornillo. El sonido de los huesos chocando entre sí se escuchaba en la quietud del bosque. Con una agilidad que sería imposible con una espada clavada en el estómago, el ninja desconocido se giró, arrastró a Itachi y lo arrojó contra su propio shuriken. Itachi logró aferrarse a su tanto cuando su agresor lo soltó, la espada se deslizó fuera de su cuerpo sin ninguna resistencia, antes de que lograra girar en el acto y golpear todas las armas arrojadas en el aire con un solo golpe. Volviéndose hacia su oponente, Itachi miró por el rabillo del ojo a su tanto, y no se sorprendió al ver que la hoja aún estaba limpia, sin siquiera una pizca de sangre. Una mirada rápida a su oponente mostró que su capa no tenía ni un corte ni un desgarro, a pesar de que Itachi había visto con su propio sharingan que su espada había penetrado el cuerpo del otro ninja por al menos un par de pulgadas. ¿Quién eres?
Preguntó Itachi, su voz tranquila y su rostro completamente impasible. Joven como era, todavía era un ninja muy experimentado y esta no era la primera vez que se enfrentaba a un oponente que era inmune a los ataques por alguna razón u otra, aunque en la privacidad de su mente, admitió que algo como si esto fuera nuevo, incluso para él. El ninja se acercó un poco más a él, la luna salió de debajo de las nubes oscuras que lo habían escondido durante tanto tiempo, bañando la máscara del hombre con una luz fría y pálida. Mi nombre es Uchiha Madara. Y tengo una propuesta para ti, Uchiha Itachi.